Fundación tiene una frase que cada persona participara libremente y fuese al mismo tiempo proveedor de ayuda y receptor de la misma. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo comenzó la Fundación? Bueno, comenzó gracias a la preocupación de una mamá, la señora Marisa Vilachá y el doctor Vicente Lecuna, quienes empezaron a diagnosticar celíacos aquí en Venezuela hacia el 2003. A raíz del 2004 es que tenemos la página web de la Fundación y estamos en todas las redes sociales, y ahí es donde nos damos cuenta que en cada rincón de Venezuela hay un celíaco, hay una persona con esa intolerancia alimentaria, que es la más común en el hombre, pero la que menos se estudia. Comenzamos de esa manera, mamás preocupadas que se ocuparon. Y la frase lo dice muy bien: todos somos portadores de soluciones, porque muchas mamás al aprender a cocinar cosas ricas con las mezclas de las harinas que sí pueden tolerar los celíacos, empiezan a hacer cosas muy buenas y se convierten en unas emprendedoras de productos libres de gluten. ¿Cuál es la población intolerante al gluten en nuestro país? ¿Cuántos son diagnosticados? Fíjate, en nuestro país no hay estadísticas oficiales, y por eso es la lucha que tenemos y el trabajo que estamos haciendo ahora, si Dios quiere, con la Asamblea Nacional. Se habla del 1% de la población a nivel mundial, y Venezuela no se escapa de eso. Nosotros somos una mezcla de europeos, italianos, españoles, y de allá es que vienen estos genes, esta predisposición genética, y nosotros tenemos esa mezcla perfecta aquí en Venezuela, y hemos hablado de que aquí somos el 1% de la población, pero el 99.6% no está diagnosticado todavía. ¿Cómo se sabe entonces si uno es intolerante al gluten? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es probable que uno de adulto pueda padecer esta enfermedad? Bien probable, y tu pregunta es muy interesante por eso. Fíjate, tenemos que evaluarlo por los niños. Tienen síntomas de baja talla, bajo peso, distensión abdominal, muchos episodios de diarreas crónicas o episodios de estreñimiento. Pasan por ese mal carácter, esa irritabilidad. Los adolescentes pasan porque nunca tienen apetito, son delgados, son muy introvertidos, y los adultos ya pasan con síntomas que vienen con las enfermedades asociadas, dentro de las cuales están osteoporosis, diabetes mellitus tipo 1, problemas hepáticos, problemas de hígado, problemas del sistema nervioso central. Viven con un diagnóstico de colon irritable, de que tienes gastritis, y al final se van desnutriendo, y por eso es que da como consecuencia esas enfermedades asociadas. Ahora bien, por lo general hay una predisposición genética, probablemente que tu familia sea europea. Sin embargo, es más probable que uno diagnostique la enfermedad en niños apenas nazcan por estas características, o un niño que nace completamente sano y ya en edad adulta es que diga tengo estos síntomas, y lo que tenga que ver con el diagnóstico que sea intolerante al gluten. Sí, sí tenemos muchos casos. Afortunadamente en estos últimos tiempos están las pruebas que se hacen en sangre para descartar si la persona tiene la predisposición genética o no. Y ya los médicos también están asociando los síntomas y los signos con la condición y la están evaluando. De ahí es que los pediatras están muy atentos a ese niñito que no crece, que tiene baja talla, bajo peso, o que es muy, muy irritable, que tiene poco apetito, que tiene problemas de muchos gases, mucha distinción abdominal, mucho reflujo, y muchas veces le hacen las pruebas y resultan celíacos. Al final, el problema es que el médico asocie toda esa cantidad de síntomas tan diversos, porque el gluten en el intestino delgado va atrofiando las vellosidades, y eso produce una malnutrición y una mala absorción, y por eso es que uno se va enfermando de muchas otras cosas a nivel de todo el organismo. La sociedad venezolana está consciente de esto. Ustedes a través de la Fundación han informado a través de diferentes campañas sobre la intolerancia al gluten. Mira, estamos haciendo un trabajo de hormiga muy importante en los congresos médicos. Empezamos por allí, hablando en los congresos médicos, nos permitieron a las mamás y profesionales que no somos de la salud conversar sobre lo que estábamos viviendo, y hoy en día ya en las sociedades médicas, en los congresos, se habla del tema, se investiga sobre el tema. A nivel de los medios de comunicación, ustedes son los ángeles que nos pueden ayudar. Nuestro lema es que no podemos cambiar los genes, pero sí vamos a cambiar la cultura, y el mundo es a través de la información, y ahí es donde ustedes ayudan. Es un problema de difusión, de manera que cualquier persona que se sienta con alguno de estos síntomas, cuando se vaya a hacer su chequeo anual, sin alarmarse, haga esa prueba y simplemente lo descarte, porque esas pruebas se tienen que hacer consumiendo gluten. Ahora bien, el gobierno nacional, ¿cuál ha sido la postura del gobierno nacional en torno a esta condición, a esta
enfermedad? Bueno, mi sonrisa te habla por sí sola. Estoy muy contenta porque recientemente, el 19 de marzo, nos dieron el derecho de palabra en la Asamblea Nacional, gracias al diputado Osvaldo Vera, el diputado Henry Ventura y el diputado Eduardo Piñate, quien asignó al diputado Carlos Sierra, y es el motorcito que está haciendo. Ya tenemos 4 mesas de trabajo con diferentes entidades. La Defensoría del Pueblo ha sido un aglutinador de la gente del Ministerio de la Salud. Estamos por tener la reunión con el Ministerio de los Alimentos, que es muy importante porque necesitamos garantizar que en las compras que se están haciendo de productos importados tengamos los cereales libres de gluten, las harinas y los productos libres de gluten, porque la producción nacional va a tardar un tiempo en que se acomode a esas necesidades que tenemos nosotros. En torno a este derecho de palabra que se le dio el 19 de marzo a las personas involucradas, a lo que tiene que ver con la enfermedad celíaca, ¿qué tiene que ver con esta ley? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son los puntos que están incluidos acá? Muy sencillo lo que dice nuestra Constitución en cuanto a la salud, que nosotros necesitamos un diagnóstico temprano, que necesitamos una rehabilitación, ya que si eres celíaco vas a tener quizás necesidades y requerimientos nutricionales importantes que deberían estar cubiertos. Necesitas que se te haga seguimiento anual y veas si tú estás respetando la dieta o no. Y lo más importante es que nosotros tengamos un etiquetado correcto de los alimentos y de las medicinas, porque el gluten, no lo hemos dicho, está en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y está en todos los excipientes de las medicinas, en los aglutinantes, espesantes, colorantes y preservantes de los alimentos industrializados. Entonces, si no tenemos un etiquetado correcto, porque en Venezuela tampoco tenemos un método oficial que mida el gluten ni en los alimentos ni en la medicina. En esta mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Higiene, ya sabemos que están a punto de adquirir el equipo. Queremos desde aquí que por favor apuren esa compra, porque realmente es muy necesaria. Hay una cantidad de emprendedores venezolanos maravillosos que están haciendo magias con las harinas que sí son aptas para los celíacos, pero necesitamos tener el método que mida, porque es muy importante que desde la materia prima sea libre de gluten. En materia de alimentación, una alimentación especial deben tener todas aquellas personas que padecen de intolerancia al gluten. ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Se deben reducir, por ejemplo, las carnes rojas? No. Nosotros lo único que no podemos consumir, digo nosotros y es mi hija la que es celíaca, es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Por supuesto, ni pizzas, ni pastas, ni hay unas bebidas alcohólicas que tienen cebada que no las pueden consumir. Todas las proteínas de carnes y pollos, todo lo pueden consumir, todas las verduras. Nosotros somos muy afortunados en Venezuela porque aquí tenemos maíz, yuca, plátano, las legumbres, los granos de los cuales sacamos harinas con las cuales se preparan muchos productos. Lo que tenemos el problema es que cuando, por ejemplo, sustituimos las harinas de papa, de arroz y de maíz por una harina de trigo, la canasta básica, que hicimos el cálculo en la fundación, sube un 259%. O sea, en una familia donde hay un celíaco, la canasta básica está en 3.200 y algo, y llega, solo sustituyendo los productos que puede consumir el celíaco, a unos 8.000 y algo bolívares, que es un 259%. O sea, comparado solo sustituyendo los productos, sin que sean importados, producción nacional, porque si consumimos productos importados, el costo se eleva por lo menos 3 veces más. ¿Cómo es la vida diaria de su hija? Su hija es la que sufre de intolerancia al gluten. Usted, como buena madre preocupada, además que participa en esta fundación, así fue que comenzó la fundación. ¿Cómo es el día a día de su hija y de usted, por ejemplo, si le prepara la comida a su hija? ¿Cómo es el día a día? Yo no amaso mucho. No hago pequeños, no hago las tortas, siempre hay algún ángel en la familia que hace eso por mí, pero ella, por ejemplo, tiene el problema que tiene que salir de la casa y tiene que haber comido, no puede ir a una fiesta sin haber comido porque probablemente todo tenga trigo. Cuando estaba pequeña, que estaba en el colegio, en la cantina, no había nada que Mariana pudiese consumir porque todo tiene trigo. Si tú te pones a pensar, nosotros que pequeños, pastas, pizzas, todo tiene trigo. Se hace complicado a la hora de ir a los restaurantes porque también entonces les explicas que deberían tener cuidado para no tener contaminación cruzada y la gente no entiende. O sea, el gluten realmente mata las vellosidades del intestino de la persona que tiene esa predisposición. Y si existe esta contaminación cruzada cuando vas a algún restaurante, algún local, ¿cuáles son los síntomas inmediatos? Mira, mi hija inmediatamente se le inflama el estómago, le da un dolor intenso,
y tiene problemas gastrointestinales severos. Hay personas que ese es otro problema que tenemos, que no tienen esos síntomas, sino si al fin se les descubre casi que a los 50, a los 60. Hoy en día estamos diagnosticando muchos adultos ya mayores con enfermedades asociadas, y cuando se empieza a estudiar vienen productos de que son celíacos y no lo sabían, porque no tenían síntomas. Además que tienen una dieta especial, ¿ustedes consiguen estos productos sin gluten en el mercado venezolano? Te agradezco tanto la pregunta, y las artesanas y las empresarias que nos siguen en la fundación saben de lo que están viviendo. No tenemos ahorita, en este momento, las harinas, las harinas que son la materia prima para hacer los preparativos libres de gluten. O sea, no hay harina de papa, no hay harina de arroz, no hay harina de yuca. Se hace muy complicado conseguirlas. Las que están viniendo son importadas. A nivel nacional, realmente, de verdad, tenemos problemas también inclusive del manejo, porque en la manipulación, en los transportes o en los almacenes se contamina. Se contaminan las harinas porque absorben muy rápidamente. Si las ponen cerca de un saco que tiene harina de trigo, se contaminan. Es muy grave. Fíjate que es tan grave que lo que yo le digo a la gente son 20 ppm, que para la gente sepa son 20 miligramos en un kilo. Esos 20 miligramos en el intestino de un celíaco le produce un daño en el intestino que dura 5 años en curarse. Pero cada vez que cae un pedacito de esos miligramos en el intestino, lo sigue dañando y lo sigue dañando. Y por eso es que vienen las enfermedades asociadas. Realmente el problema, sin querer alarmar, realmente necesitamos ese apoyo del gobierno que nos están dando a través, gracias a Dios, de la Asamblea Nacional, de que garanticemos esos alimentos libres de gluten en el país.